Hola a todos, bien, en esta presentación vamos a continuar con los videos del metabolismo de los hidratos de carbono, en este caso con la gluconeogénesis. Recordemos algunas generalidades del gluconeogénesis, lo mismo de todos los videos, analicemos la palabra de el significado de la gluconeogénesis. Génesis hace referencia a formación, a síntesis de glucosa a partir de compuestos que no son glucosídicos, ¿sí? Es decir, lactato, ácidos grasos, aminoácidos, ¿sí? Por lo tanto, la gluconeogénesis va a ser la formación o la síntesis de glucosa a partir de compuestos no glucosídicos. ¿Por qué es importante esto? Porque tanto células del sistema nervioso como los glóbulos rojos son glucosa dependientes, al igual que el propio músculo en condiciones de anaerobiosis requiere sí o sí el aporte de glucosa. El hígado y los riñones son los principales órganos gluconeogénicos, es decir, los principales órganos que van a desarrollar esta vía metabólica. No es el proceso inverso a la glucólisis. No nos confundamos con eso. Recordemos que la glucólisis tiene algunas etapas que son irreversibles. Por lo tanto, la gluconeogénesis tiene que, digamos, formular alguna reacción que compense esas reacciones irreversibles de la glucólisis. Por lo tanto, no es el proceso inverso. Intervienen tanto reacciones tanto en el citosol celular como dentro de la matriz mitocondrial. La gluconeogénesis primero se va a dar con lípidos, o primero va a utilizar lípidos, posteriormente con aminoácidos que sean glucogénicos, y en caso de anaerobiosis va a utilizar al anión lactato o al ácido láctico para producir glucosa. Para convertir dos moléculas de piruvato en una molécula de glucosa se requiere un gasto neto de 6 ATP. Bien, este es un esquema general de lo que es la gluconeogénesis. Podemos observar que tenemos algunas reacciones, muy pocas, que ocurren dentro de la matriz mitocondrial, y el resto de la gluconeogénesis ocurre en el citosol celular. Está remarcado con un cuadrado celeste lo que es la glucogenogénesis, que en algunas bibliografías la incluye dentro de la gluconeogénesis y otras no. Igualmente la dejo destacado. Bien, recordemos entonces que la gluconeogénesis era la formación o la síntesis de glucosa, que la tenemos acá, va a ser nuestro objetivo, ¿sí? La síntesis de glucosa a partir de compuestos no glucosídicos, por ejemplo lactato, por ejemplo ácidos grasos como los triglicéridos, ¿sí? Y de aminoácidos glucogénicos. Vamos a comenzar con el lactato. Recordemos, en condiciones de anaerobiosis, el piruvato obtenido en la glucólisis puede reducirse a lactato. Este lactato, posteriormente, cuando el organismo vuelve a satisfacer sus demandas de oxígeno, este lactato puede ser convertido nuevamente a piruvato por la misma enzima que lo redujo, que es la lactato deshidrogenasa. En este caso, en vez de reducirlo, vamos a ver que el lactato se va a oxidar a piruvato. Por lo tanto, si oxidamos el lactato piruvato, vamos a reducir al NAD a NAD reducido. Este piruvato puede entrar por los transportadores que tiene la mitocondria en su membrana hacia su matriz mitocondrial. Una vez dentro de la mitocondria, la piruvato carboxilasa, porque va a utilizar como sustrato al piruvato, me va a fijar una molécula de dióxido de carbono utilizando ATP y utilizando biotina, ¿sí?, como cofactor. Me va a fijar este dióxido de carbono al piruvato y me va a dar como producto el oxaloacetato. Este oxaloacetato lo encontramos dentro de la matriz mitocondrial, que con la enzima malato deshidrogenasa mitocondrial, porque va a haber una isocima en el citosol celular, que va a ser la malato deshidrogenasa citosólica. En este caso, la malato deshidrogenasa mitocondrial me va a convertir el oxaloacetato a malato.
El nombre de la enzima me lo dice, malato deshidrogenasa, vamos a obtener como producto malato y va a ser una enzima deshidrogenasa, por lo tanto va a participar un aceptor de los equivalentes de reducción. En este caso, el NAD reducido se va a oxidar y vemos que el oxaloacetato, por lo tanto, se va a reducir a malato. Este malato puede salir hacia el citosol celular y por la misma enzima, en realidad es una isocima, la malato deshidrogenasa citosólica, en este caso va a ser la reacción inversa. El NAD oxidado se va a reducir porque el malato se va a oxidar a oxaloacetato. Vamos de nuevo, el malato se va a oxidar, va a perder equivalentes de reducción y se va a oxidar a oxaloacetato. Por lo tanto, si el malato se oxida, necesito a alguien que se va a reducir, que va a ser el NAD. Este oxaloacetato también es un punto, una encrucijada dentro de la gluconeogénesis, porque ciertos aminoácidos glucogénicos, como puede ser el aspartato o la asparragina, ¿sí?, pueden convertirse en oxaloacetato e incorporarse a la gluconeogénesis, a esta etapa de esta vía metabólica. Otros aminoácidos también, como la fenilalanina, como la tirosina, pueden transformarse en fumarato y posteriormente a malato e incorporarse a esta altura de la gluconeogénesis también, pero lo vamos a ver en videos posteriores. El oxaloacetato, a través de la enzima fosfoenolpiruvato carboxiquinasa, ya me lo dice el propio nombre, voy a obtener como producto fosfoenolpiruvato, que lo tengo acá. Carboxiquinasa, recordemos las enzimas que terminaban en quinasa tienen algo que ver con el ATP. Y carboxi porque o me fija o me libera dióxido de carbono, ¿sí? La enzima fosfoenolpiruvato carboxiquinasa le va a quitar un dióxido de carbono, me va a liberar una molécula de dióxido de carbono del oxaloacetato, utilizando una molécula de GTP, que es equivalente a un ATP. Me va a dar como producto el fosfoenolpiruvato. Este fosfoenolpiruvato se va a hidratar con la enzima enolasa a 2-fosfoglicerato. Posteriormente, una fosfoglicerato, porque utiliza el fosfoglicerato como sustrato, mutasa. Recordemos que la mutasa cambiaban de posición los grupos fosfato. En este caso lo tenemos en el carbono 2, lo vamos a pasar al carbono 3, obteniendo como producto el 3-fosfoglicerato. Posteriormente, la enzima fosfoglicerato, misma que anterior, quinasa, entonces tiene que ver algo con el ATP, me va a dar como producto el 1,3-bifosfoglicerato. Es decir, toma como sustrato el 3-fosfoglicerato, le añade un grupo fosfato del ATP y me lo va a convertir a 1,3-bifosfoglicerato, ¿sí? Es decir, una molécula que tiene dos grupos fosfato. Este 1,3-bifosfoglicerato con la enzima gliceraldehído 3-fosfato, que va a ser el producto que voy a obtener, deshidrogenasa, me va a convertir al 1,3-bifosfoglicerato a gliceraldehído 3-fosfato, ¿sí? Deshidrogenasa nuevamente porque vemos que que el 1,3-bifosfoglicerato se va a reducir a gliceraldehído 3-fosfato y el NAD se va a oxidar. Este es el NAD oxidado que obtengo como producto y vamos a perder uno de los fosfatos que tenía esta molécula. ¿Sí? Acá vemos que tenemos 1,3-bifosfoglicerato y el gliceraldehído solamente tiene un grupo fosfato. Este gliceraldehído, por la fosfotriosa isomerasa, que es una enzima que convierte isómeros de triosas, de azúcares de 3 carbono con fosfato, me va a transformar el gliceraldehído 3-fosfato a dihidroxicetona fosfato, ¿sí? Son isómeros, ambas moléculas. Cualquiera de las dos que yo obtenga en el citosol celular a través de la enzima aldolasa, las voy a convertir a fructosa 1,6-bifosfato, ¿sí? De esta fructosa 1,6-bifosfato, la enzima fructosa 1,6-bifosfato fosfatasa, si me dice fosfatasa voy a liberar un grupo fosfato,
me va a dar como producto la fructosa 6-fosfato, que con la enzima fosfoglucoisomerasa voy a isomerizar a mi fructosa 6-fosfato para convertirla en glucosa 6-fosfato. Esta glucosa 6-fosfato, recordemos que es una glucosa fosforilada, por lo tanto no puede salir de la célula. Tiene dos caminos: o convertirse en almacén de energía en forma de polisacárido, en forma de glucógeno, o la otra es perder su grupo fosfato para poder salir de la célula y dirigirse al resto de los tejidos. Este es el camino de la glucogenogénesis, que la vimos en el video anterior. Y si no, le queda a través de la enzima glucosa 6-fosfato fosfatasa, nuevamente es una enzima que libera grupo fosfato, me va a dar como producto la glucosa, ¿sí? La enzima le va a liberar este grupo fosfato, me va a dar glucosa libre que puede salir de la célula y distribuirse al resto del organismo, al resto de los tejidos. Bien, todo este camino principalmente está dado por la utilización de sustratos como el lactato o ácido láctico y como los aminoácidos glucogénicos para darme como producto glucosa. También dijimos que tenemos ácidos grasos, ¿sí?, contenidos en los triglicéridos que pueden dar también o alimentar esta ruta metabólica. Los triglicéridos vamos a ver en videos posteriores cómo se degradan, por decirlo, para darme algunos intermediarios que pueden incorporarse a rutas metabólicas de los hidratos de carbono. En este caso, un triglicérido, recordemos que es una molécula orgánica que está compuesta por un glicerol y 3 ácidos grasos. Al liberarse esos ácidos grasos, obtengo como producto el glicerol, que a través de la enzima glicerol quinasa porque utiliza ATP, voy a fosforilar este glicerol y voy a obtener como producto el glicerol 3-fosfato, que por la enzima glicerol 3-fosfato, porque utiliza como sustrato al glicerol 3-fosfato, deshidrogenasa. ¿Por qué? Porque me lo va a oxidar. Por lo tanto, voy a oxidar el glicerol 3-fosfato y voy a reducir el NAD, ¿sí? Oxido al glicerol 3-fosfato y obtengo como producto dihidroxiacetona fosfato, que puede seguir el mismo camino que tenía que vimos anteriormente, ¿sí? La fructosa 1,6-bifosfato va a ser un azúcar de 6 carbonos que va a venir de la unión de cualquiera o de dos de estas triosa fosfatos, sean iguales o sean diferentes, ¿sí? Acá abajo tenemos la reacción global de la gluconeogénesis, donde vemos que dos ácidos pirúvicos, que tenemos en realidad, vimos el camino de uno solo. Si este camino lo repetimos dos veces, dos ácidos pirúvicos o dos piruvatos más 4 ATP, que tenemos un ATP que gastamos acá y dos ATP que gastamos acá. Es decir, por cada piruvato yo voy a gastar 2 ATPs, ¿sí?, y un GTP. Por lo tanto, 2 ácidos pirúvicos o 2 piruvatos me van a consumir 4 ATPs, 2 GTPs y 2 NAD reducidos. ¿Por qué 2 NAD reducidos? Porque por cada piruvato, en realidad yo voy a obtener por cada piruvato obtengo 2 NAD reducidos, pero voy a utilizar uno que lo voy a volver a oxidar, ¿sí? Por lo tanto, por cada piruvato me queda un neto de un NAD reducido. 2 piruvatos, 2 NAD reducidos. Me va a dar como producto glucosa, acá abajo, 4 ADP. ¿Por qué? Porque si utilicé 4 ATP, voy a obtener como producto 4 ADP. Si utilicé 2 GTP, voy a tener como producto 2 GDP, ¿sí? 6 fosfato inorgánico, que lo pueden ver en este esquema. Y si utilicé 2 NAD reducidos, voy a obtener como producto 2 NAD oxidados. Bien, la regulación, vamos a ver un poco la regulación de la gluconeogénesis. La voy a ir comparando con la regulación de la glucólisis para que veamos en qué puntos
ambos, convergen, ambas rutas metabólicas convergen. La primera es la reacción de la glucosa a glucosa 6-fosfatasa, ¿sí? Una reacción de fosforilación dada por la enzima exoquinasa que toma un fosfato del ATP, me lo coloca en mi molécula de glucosa y me libera ADP. Acá está la reacción hecha en la glucólisis, ¿sí? Vemos que si tenemos aumento del producto de esa enzima, que es la glucosa 6-fosfato, que es esta, si tenemos un aumento del producto, vamos a inhibir a la enzima. ¿Por qué? Porque tenemos un exceso de producto, no necesitamos más. Pero si tenemos, por ejemplo, mucho fosfato inorgánico libre, vamos a estimular a esta enzima. ¿Por qué? Porque si tengo mucho fosfato inorgánico, quiere decir que tengo poco ATP libre, ¿sí? ¿Por qué? Porque, este fosfato inorgánico también es un equivalente de decir que tengo muchos AMP o muchos ADP. Por lo tanto, voy a estimular a la exoquinasa para que me dé como producto glucosa 6-fosfato, siga todo el proceso de oxidación y obtenga energía en la cadena transportadora de electrones. Contrariamente, la gluconeogénesis, vemos que pasamos de glucosa 6-fosfato a glucosa libre a través de la enzima glucosa 6-fosfatasa, porque me iba a liberar un grupo fosfato, que es este, va a utilizar agua, ¿sí? Y vemos que tanto la glucosa, que va a ser el producto de esa enzima, como el fosfato inorgánico libre, que también es producto de esa enzima, me van a inhibir su actividad catalítica. Nuevamente, si hay un exceso del producto de una enzima, me va a inhibir su actividad enzimática. Otra regulación es la reacción de la fructosa 6 a fructosa 1,6. Es la incorporación de un grupo fosfato a la fructosa 6. Vemos que tomamos un grupo fosfato del ATP, obtenemos como producto ADP y ese grupo fosfato lo colocamos acá, ¿sí? En la glucólisis, esta reacción es catalizada por la enzima fosfofructoquinasa, ¿sí? Fosfofructo utiliza a una fructosa, ¿sí? Quinasa, porque vemos que va a utilizar ATP. El citrato y el ATP, o sea, el exceso de energía, el exceso de ATP, me va a inhibir a esta enzima, lo que es lógico. ¿Por qué? Porque estamos hablando de glucólisis. Si yo tengo ya mucho ATP, mucho citrato, no necesito oxidar más moléculas de glucosa, ya tengo energía disponible. Por el contrario, si yo tengo mucho fosfato inorgánico, mucho AMP, mucho ADP o mucha fructosa 2,6-bifosfato, que es isómero de esta molécula, me va a estimular a mi enzima para producir fructosa 1,6 y que se siga oxidando y obtener energía. ¿Por qué? Porque tengo muy poca energía. Tengo AMP, tengo ADP. Contrariamente, en la gluconeogénesis, la reacción va a ser fructosa 1,6 a fructosa 6. O sea que voy a liberar un fosfato inorgánico. La enzima que lo cataliza es la fructosa bisfosfato, porque toma como sustrato la fructosa bifosfato. Fosfatasa, porque me va a liberar un grupo fosfato, ¿sí? Esta enzima va a estar estimulada por el ATP y va a estar inhibida por la fructosa 2,6-bifosfato, por el ADP, por el AMP. Va a estar inhibida. Como vemos, las moléculas que estimulan a la enzima de la gluconeogénesis son las mismas que me inhiben a la enzima en la glucólisis. Y las mismas moléculas que estimulan en glucólisis son las mismas que inhiben en gluconeo, ¿sí? Es como una regulación cruzada, si se quiere. Finalmente tenemos otra reacción, que es la de la fosfonol piruvato, que me va a dar como producto piruvato en la glucólisis. Es catalizada por la enzima piruvato quinasa, que va a estar estimulada por el ADP, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo muy poco ATP, tengo muy poca energía disponible en forma de ATP, por lo tanto necesito estimular esta enzima.
para oxidar mi glucosa, y va a estar inhibida por los productos que me va a dar energía posteriormente, la acetil-CoA, la alanina, ¿sí? La alanina, que es un aminoácido que me puede dar piruvato, ¿sí? Por desaminación, y el ATP. O sea, si yo tengo mucha energía, voy a inhibir a la piruvatoquinasa, no necesito más piruvato. Contrariamente, en la gluconeo, el piruvato se va a convertir a oxaloacetato, ¿sí? Incorporando una molécula de dióxido de carbono y gastando energía de ATP. Por lo tanto, la enzima que lo cataliza, que es la piruvato carboxilasa, va a estar inhibida por el ADP y va a estar estimulada por el ATP y el acetil-CoA, ¿sí? Acá están las reacciones en la glucólisis y en la gluconeo. Como conclusión de esta presentación, entonces podemos decir que la gluconeogénesis se basa en la formación de glucosa a partir de fuentes no glucosídicas como lactato, ciertos aminoácidos y triglicéridos, que ocurre principalmente en hígado y en riñones, y que el costo energético de unir dos moléculas de piruvato o de ácido pirúvico para formar una molécula de glucosa es de 6 ATP, ¿sí? Que lo vimos en la reacción global, son 4 ATP más 2 GTP, que son equivalentes a 2 ATP más. Por lo tanto, el costo energético neto para unir dos piruvatos y formar una molécula de glucosa es de 6 ATP. Muy bien, esto es todo. Espero que les haya servido el video. Nos pueden seguir en nuestra cuenta de Facebook, facebook.com/medicina bioquímica, darle like al video o suscribirse. Gracias.